a todos desde aquí de West Columbia, Texas. Hoy es 3 de mayo del 2020. Seguimos en esta situación que estamos viviendo, un poco preocupados por la mortandad que ya ha habido en Estados Unidos. Ya se registran más de 60,000 muertos y todavía no sabemos cuántos más van a morir. Y es preocupante para muchas personas que han perdido sus seres queridos. Es muy preocupante la situación que se está viviendo en el tiempo actual. Sabemos que se está culpando a China que este virus no fue de un animal, sino que fue creado en un laboratorio, y esto puede complicar las cosas mucho más. Así que pedimos que continuemos orando y pidiendo a Dios su misericordia. Para mí es una bendición llegar a través de estos medios a tantos hogares, tantas familias en diferentes países, sabiendo que se nos había cerrado la iglesia, pero se nos abrió el mundo porque nos vimos de alguna manera obligados a llegar por estos medios. Y pues ahora agradezco tanta bendición y tantos reportes que nos llegan de diferentes lugares, países, pastores, amigos y personas que reciben esta palabra. Hoy Dios ha puesto en mi corazón una palabra bien impresionante. Quisiera que tomaran nota de esto. Comunícate, por favor, háganos saber que estás conectado, mándanos un mensaje y diciéndonos: hey, apóyanos. Nos sentimos contentos cuando alguien dice: te estoy escuchando, pastor, desde Colombia, desde cualquier país que nos sintoniza. Hermanos, por favor, comunícate y pónganos a nosotros una notita ahí para llevar esto. El día de hoy he recibido una palabra de parte de Dios sobre lo que tiene que ver con pasión por la verdad. Escúcheme, si alguien pregunta cómo titular este sermón, el título es Pasión por la verdad. Los profetas están comprometidos con la verdad. Los profetas están comprometidos con la verdad. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde los seminarios, escuelas, muchas escuelas cuestionan el ministerio profético. Ha sido tan atacado en los últimos años este ministerio, el ministerio apostólico, el ministerio profético, y en muchas congregaciones, denominaciones, tienen la tendencia de decir que la profecía ya se cumplió, ya los profetas hablaron, ya no existe este ministerio en el día de hoy. Qué mala noticia, porque siempre el enemigo ha querido tapar, ocultar estas grandes verdades. Pero hoy quiero mencionar esta palabra de parte de Dios para tu vida, y quiero que la escuche, y si quiere volver a escucharla, para que recuerde que esto no ha terminado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y Dios habla hoy y Dios continuará hablando. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5, 19 al 20, no apaguéis el espíritu y no menospreciéis la profecía. No apaguéis el espíritu y no menospreciéis la profecía. Ahora en Apocalipsis 1:3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Mira qué impresionante. Esto lo habló el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Esto lo habló el apóstol Pablo en una carta a los tesalonicenses. Bienaventurado el que oye, los que leen, los que oyen y los que guardan, la profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces, la palabra profética es algo sobrenatural, porque en una ocasión, en el libro de Apocalipsis, nos relata el apóstol Juan que cuando él vio al ángel que le traía el mensaje, se puso de rodillas, y el ángel le dijo: levántate, consiervo, adora a Dios y adora a Cristo, que es el espíritu de la profecía. Dios siempre ha hablado a través de la palabra, previniendo al pueblo, hablándole al pueblo para prevenir desgracias. Y el pueblo perece porque le falta conocimiento. El pueblo perece porque no está atento a la palabra de Dios. Recuerdo en una ocasión que
que mi esposa estaba en Dallas y yo estaba en Colombia y tuvo una situación un poco difícil. Ella le dio un ataque de corazón y Dios le recordaba esta palabra, pero cuando le llamo, ella me dijo que mi hijo fue el que me contestó y me dijo que ella estaba grave y que tenía un problema serio, le había dado un ataque de corazón. Y lo que le salvó la vida fue que ella recordó una profecía que se le había dado, que Dios tenía un ministerio a nivel internacional, y le dijo: Señor, yo no me puedo morir porque todavía no se ha cumplido la palabra profética que nos has dado, y en la muerte tiene que esperar hasta que Dios cumpla su ministerio en nosotros. Así que ella estuvo en el hospital una semana, y más adelante les voy a relatar algo que Dios me dijo de regreso a casa, después de ese día de que el doctor me dijo que no había mucha oportunidad para que ella viviera. Esta mujer vive de un milagro, dijo. Nadie ha vivido con un problema como el que ella tuvo, porque su válvula se cerró, y una vez que se cierra ya no, la persona pierde la vida. Pero no sé, por alguna razón, ella está viva, y quiero que me firme unos documentos, porque quiero pedir consentimiento para revisar la sangre del corazón que está dentro cuando raje el corazón y la opere, porque quiero hacer análisis acerca de ello. Es raro lo que ha sucedido, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué fue lo que nos mantuvo? Esta palabra que dice 2 Pedro 1:19 al 21. Dice la Biblia: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces la profecía es algo vigente, es algo que Dios sigue hablando a través de este tiempo. Los ministerios proféticos han sido muy atacados. Muchos profetas son muy atacados por causa de la palabra, porque ellos traen mensaje de Dios al pueblo que el pueblo no quiere oír. Leemos en Joel una promesa bíblica que dice Joel 28, 2:28 al 32. Después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces la promesa es que en el tiempo viene un derramamiento del Espíritu Santo. Y luego habrá, dice la Biblia, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Hay una promesa que ellos van a continuar profetizando. Yo no sé qué harán estos predicadores de la actualidad que no creen en estos ministerios proféticos. ¿Qué harán con estos versículos? Me preocupa, porque no sé si creen la palabra completamente o nomás condicionada a ciertos pasajes que nomás les interesa saber. Ahora, ¿cuál es el propósito de la profecía? ¿Por qué Dios quiere hablar proféticamente? El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 14, 3 y 4, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, y el que profetiza edifica la iglesia. Tremenda palabra. Así que dice el apóstol, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación, consolación. El que profetiza edifica la iglesia. Entonces la profecía tiene un propósito delineado, tiene un propósito definido, tiene un propósito de Dios para el hombre, y es edificarle a la vida al hombre. Es exhortarle la vida al hombre y traer consolación. Yo recuerdo que mucho del ministerio que hoy llevamos fue profetizado en nuestras vidas. Hubieron hombres de Dios que Dios usó profundamente y que nos hablaron proféticamente de lo que estaba pasando en nuestras vidas, de lo que iba a pasar en nuestras vidas, y cómo Dios a través de esta palabra nos ha ido edificando. Y me he vuelto un fanático del ministerio profético, porque sé que es Dios hablando, y lo respeto y lo amo, y agradezco a Dios por esos hombres que no comprometen la verdad y que te dan una palabra
de la que Dios les dio sin temor, porque eso es lo que hace que la palabra cobre vida. Como dice el tema de hoy, pasión por la verdad. Los profetas están comprometidos con la verdad. Entonces, Santiago 5:10 nos dice: hermanos, tomad como ejemplo la paciencia y la aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento sufrieron mucho. Muchos de ellos, su mensaje no fue escuchado. Su mensaje fue criticado. Su mensaje fue algo tan terrible que les causó a muchos la muerte. Y tenemos el caso del sufrimiento del profeta, de varios profetas, pero hablamos de ellos en cuanto al sufrimiento de los profetas. ¿Por qué viene el sufrimiento a los profetas? ¿Cuál era la situación del pueblo de Judá que había anunciado los profetas sobre el exilio? Recuerde que existía el pueblo de Israel, el reino del norte y el reino del sur, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, 10 tribus y 2 tribus. Y de la tribu de Judá fue la ascendencia donde vino el Señor Jesucristo. Y de ahí hay una generación de muchos profetas que vienen de la tribu de Judá. Pero es muy interesante que el pueblo estaba en problemas. La Biblia nos dice cuál era la situación del pueblo de Judá, que habían anunciado los profetas sobre que venía un exilio, que los iban a llevar deportados a Babilonia. ¿Qué fue lo que pasó? Ya se había acostumbrado tanto a estar en pecado el pueblo, que los avisos y castigos de Dios no daban resultados. El pueblo, cuando se ciega a vivir una vida corrupta, una vida de pecado, no importa qué hombre de Dios lo amoneste, no está dispuesto a soltar lo que tiene. Y aquí los profetas vinieron con una gran intensidad, con un gran poder de Dios, y dieron una palabra determinante, y esto causó enojo a los líderes religiosos, porque no aguantaron la palabra que venía. Y se entregaron totalmente a la idolatría, nos dice la Biblia. Y cuando Dios los envió profetas, no los escuchaban, sino que los perseguían, inclusive mataron a muchos de ellos. Ya Isaías había anunciado el exilio. ¿Qué significa estar en el exilio? Que otro profeta les hizo serios llamados a la conversión y les advirtió del castigo que vendría. Estar en el exilio es estar fuera de su propia patria de manera forzada y obligada. Jeremías trató de que la gente se convirtiera para evitar el castigo. El propósito de un profeta de Dios es tratar de evitar el juicio, tratar de evitar el castigo. Un profeta de Dios te dice para prevenir situaciones que no te acontezcan. Pero si no escucha la voz de Dios, la gente pierde el control, la gente pierde su vida por desobedientes, por no oír la voz de Dios, por no oír la voz de sus mayores, sus gobernantes, y esto trae tragedia. Ya Isaías había anunciado el exilio, ya Isaías les había dicho lo que les iba a pasar, pero el pueblo no lo escuchó. Jeremías 25:11 nos dice: todo este país, les dice Jeremías, todo este país será saqueado y quedará reducido en un desierto. Y a estas naciones servirá y al rey de Babilonia durante 70 años. Les profetizó al pueblo de Israel que por su idolatría, por su corrupción que estaban viviendo y que no se arrepentían de sus pecados, iban a pagar consecuencias trágicas. Y por esa razón fueron deportados a Babilonia. Y aquí el profeta les anuncia y les dice: todo este país será saqueado y quedará reducido al desierto. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Dios les había dicho que iban a estar fuera de Babilonia, fuera del territorio que Dios les había dado por 70 años por causa del pecado, por causa de la corrupción, por causa de la idolatría. Ahora bien, ¿qué le pide Dios a Jeremías? ¿Qué le dice Dios a Jeremías? ¿Qué hiciera para mostrar al pueblo que serían invadidos e irían al exilio? Jeremías, Dios le instruyó que se pusiera un yugo en su cuello para mostrar que Jeremías, Dios le instruyó que se pusiera un yugo en su cuello para mostrar a que Babilonia los esclavizaría.
que debían de aceptar y ser sometidos por Nabucodonosor y no debían de hacer caso a los falsos profetas que le estaban diciendo lo contrario. Se levantó una generación de profetas falsos en ese mismo tiempo que predicaban mentiras, que hablaban palabra que no era verdadera, como el día de hoy. El día de hoy hay muchos profetas. Oye, pastor, invítame a su iglesia para predicar. Tú sabes que yo soy profeta. Si me invita, yo te profetizo cosas buenas. Óyeme, estamos cayendo en tantos errores tan terribles en esta generación que estamos viviendo. ¿Cómo un profeta va a hablar lo que el pueblo quiere oír? Y esos profetas en muchas iglesias son aceptados. Si tú predicas juicio, si predicas situaciones que van a venir a la iglesia, ese profeta ya no lo vuelven a invitar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escuchar mensajes de motivación, mensajes que nos levantan el ánimo, mensajes que nos dicen cosas bonitas, que nos dicen cómo vamos a prosperar económicamente, o estas paredes se van a destruir porque la iglesia va a crecer y va a ser tremendo lo que Dios va a hacer. Y son mentiras. Pero como quieren una buena ofrenda y quieren que la gente les diga amén, pues comprometen la palabra de Dios. Y por eso aquí encontramos profetas falsos en el tiempo de Jeremías, que le está diciendo a la nación que no, que Nabucodonosor no va a venir, que eso es mentira, y contrarrestaba la palabra que Dios le había dado a Jeremías. Así que Jeremías tiene que hacer lo que Dios le pide. Se consiguió un yugo, y para aquellos que hemos nacido en las fincas o en los ranchos sabemos que los bueyes se les colocaba un yugo aquí en la nuca, y se ataba un buey con el otro y se araba la tierra, y era manera en que los dos jalaban parejo. Y aquí vemos al profeta de Dios con un yugo puesto, caminando por la ciudad y predicando con toda intensidad y diciendo: oye, pueblo, si no se arrepiente, si no dejan la idolatría, si no dejan el pecado, si no dejan de ser corruptos, van a ser deportados a Babilonia. Y esto produjo enojo, esto produjo ira, y se levantaban los profetas falsos a decir: eso no es verdad, lo que está diciendo Jeremías no es verdad. Y Dios le estaba confirmando que iban a estar 70 años fuera del territorio por causa de su pecado. Amén. Ahora, ¿qué hicieron con Jeremías por predicar esta verdad? ¿Qué le hicieron a Jeremías? Como no les gustaba que Jeremías insistía de parte de Dios y que debían someterse al rey de Babilonia cuando éste los invadiera, echaron a Jeremías en un pozo de fango, y allí estuvo el profeta hasta que lo mandaron sacar. Fue tanto el enojo de los líderes religiosos, fue tanto el enojo de los gobernantes, que les repugnaba que les dijera el juicio que venía, y lo echaron en una cisterna llena de lodo. Qué tremendo lo que los profetas de Dios tienen que vivir. ¿Y por qué? Y Jeremías ya estaba dolido, estaba viviendo una situación caótica porque tenía el rechazo del pueblo, tenía el rechazo de los gobernantes, y tenía la insistencia, y con ese yugo cargando sobre su cabeza y predicando con tanta intensidad. Yo creo que un micrófono está bien, pero estás predicando con un yugo y predicándole a una generación tan corrupta no era una cosa fácil. Entonces Jeremías en el capítulo 27 dice: ya quería caducar, ya no quería continuar predicando, ya se cansó, ya dio hasta lo último. Y dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Oye, terrible. Y luego dice: porque cuántas veces hablo, doy voces, grito con violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él. Decidió no acordarse más de Dios. Decidió mejor colgar los guantes, como decimos nosotros. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre.
No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido entre mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando el mensaje de Dios te penetra, hermano, tú no lo soportas adentro. No importa que no te den ofrenda. Yo recuerdo una vez que me invitaron a Bolivia a predicar. Di un seminario por toda una semana. Y yo pagué $700, $750 por el boleto. Y me fui a predicar. Ellos cobraron 200 bolivianos en aquella época, era mucho dinero, por la conferencia. Y di una conferencia toda la semana. En la mañana daba consejería, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y luego en la noche comenzaba el seminario. Y fue toda la semana. Y el pastor se enojó tanto conmigo, que me dijo, oye, yo no sé, cuando tú te vayas, ¿qué le voy a predicar a la iglesia? Porque me desnudaste enfrente de la iglesia. Yo no predico como tú, yo no enseño como tú. ¿Y ahora qué les voy a decir cuando tú te vayas? Me quedó mal y me castigó. Y me iba a dar el pasaje y nomás me mandó la mitad. Y dije, está bien. Cuando uno va con la palabra de Dios, cuando uno va con la verdad, uno no compromete el mensaje de Dios. Amén. Dios se encarga de tus necesidades. Dios te encarga de ti. Y aquí vemos un profeta que ya no soporta más la presión y trata de decir, ya no predico más, ya no sigo haciendo la obra de Dios. ¿Y qué sucede? Dice que era como un fuego ardiente que estaba dentro de él. Trataba de detenerlo, trataba de apagarlo, pero no podía. Porque lo consumió Dios por esa palabra. Había una pasión por el pueblo. Nosotros los hombres de Dios no queremos que la gente se vaya al infierno. Nosotros los hombres de Dios sufrimos porque queremos que la gente se salve. Pero estamos viviendo una generación corrupta, llena de pecado. No les importa la verdad. No les importa verdaderamente consagrarse a Dios. Viven una vida depravada, una vida sin dirección divina. Y sabemos que a dónde van todos ellos. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Qué tremendo, ¿no? Así que Jeremías se vio en esta situación. Y luego, porque oí la murmuración de muchos y el temor de todas partes denunciarlo. Todos mis amigos me miraban si caudicaría. Quizás se engañarían y decían, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo, dice el profeta. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Algunos usan este versículo porque Jehová está conmigo como poderoso gigante, pero no saben quién lo dijo ni por qué lo dijo y a quién se lo dijo. Pero aquí Dios se lo está diciendo a un profeta que está comprometido con él, un profeta que predica la verdad y no la compromete, un profeta que está dispuesto a morir por la causa porque quiere que el pueblo se salve y no compromete la verdad. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y esto es lo que pasa con el profeta Jeremías. Sabía que tenía el respaldo total de Dios. El hombre de Dios sabe que Dios lo respalda. Yo recuerdo que después de venir de Bolivia y de no haberme dado el dinero, yo el negocio lo tenía cerrado, la iglesia me daba una ofrenda muy pequeña, no me alcanzaba para los gastos. Y bueno, llegué acá y dije, bueno, Señor, yo ya hice lo que me asignó. Y recuerdo que llegó un hermano a visitarme a casa y me trajo un cheque de $5,000. Me dijo, pastor, Dios puso en mi corazón que te diera este dinero. Yo usé una parte y la otra, pero como $4,000 lo que pusimos el techo de este edificio. Y le doy gracias a Dios porque eso recuerdo del testimonio de lo que Dios hizo conmigo en Bolivia. Entonces Dios no te desampara. Vamos a hablar de otro profeta que me cautivó el corazón. He estado metido estudiando los profetas y el tiempo se avanza, pero quiero hablar de alguien que me impacta mucho y es el profeta Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Ezequiel fue un sacerdote, profeta hebreo, exiliado a Babilonia, que ejerció su ministerio más o menos en el año 595 al año 570.
antes de Cristo, durante el cautiverio de Israel en Babilonia. Cuando el rey Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, Ezequiel siguió a sus habitantes en el exilio. Es un profeta tremendo. Tiene muchos mensajes, son muchos capítulos del libro de Ezequiel. Está el valle de los huesos secos. Hay mensaje tras mensaje. Pero mira el costo que le pasó a Ezequiel. Dios le llama al ministerio. Dios le encarga una comisión difícil de predicarles a los que estaban en el exilio, que estaban enojados con Dios, que no creían que ellos merecían esas deportaciones, que ellos no creían, pues si Dios nos ama y si somos su nación preferida, ¿por qué nos sacaron del pueblo nuestro? Y estaban resentidos, estaban amargados, ¿por qué nos pasan estas cosas? Y Dios le habla a este profeta y le dice en el capítulo 24, versículos 15 al 20, y el Señor se dirigió a mí, dice el profeta Ezequiel, y me dijo: voy a quitarte de un solo golpe a la persona que más quieres. ¿Aló? ¿Qué dijo Ezequiel? ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Algunos piensan que los profetas se la llevan fácil, ¿no? ¿Cuántos quieren ser profetas? Levanten la mano. El Señor se dirigió a mí y me dijo: voy a quitarte en un solo golpe a la persona que más quieres. Pero no te lamentes, ni llores, ni derrame lágrimas. Sufre en silencio y no guardes luto como se hace por los muertos. No andes con la cabeza descubierta, ni vayas descalzo, y no te cubras la cara en señal de dolor, ni comas el pan que comen tales cosas. Por la mañana estuve hablando con la gente, y por la tarde murió mi esposa. Pasó el mismo día. A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había mandado. Entonces la gente del pueblo me dijo: explícanos, dinos, si tu Dios te ama, ¿por qué te quitó tu mujer? Pero la gente no entiende que los profetas sufren, porque de alguna manera Dios quería salvar al pueblo y mostrarle que Él está preocupado por ellos. Pero el pueblo reacciona de una manera incorrecta. Por la mañana estuve hablando con la gente, y por la tarde murió mi esposa. Y a la mañana siguiente hice lo que el Señor me había ordenado. Entonces la gente del pueblo me dijo: explícanos qué quiere decir para nosotros eso que estás haciendo. Y yo le dije: el Señor se dirigió a mí y me dijo que hiciera esto. Cuando un profeta es llamado por Dios, ese profeta es un soldado que si le piden la vida, la tienes que dar. Si le piden los seres que aman, lo tienes que entregar. Yo no encontraba una manera de justificarme o de entender esto, porque cuando mi esposa me dijo el doctor en Galveston, me dije: doctor, ¿qué posibilidad tiene mi esposa de vivir? Me dijo: tiene 50 y 50. Como la válvula está cerrada, tengo que abrir el corazón, como se abre una molleja de gallina, tengo que pararlo, tengo que sacar la válvula que tiene y ponerle una mecánica. Y le dije: doctor, ¿qué posibilidad tiene de vivir? Dijo: 50 y 50. Yo me vine y me dijo el doctor: pero no la puedo operar esta semana, porque ella tiene una infección terrible y no tiene cómo pelear, porque no tiene fuerza su cuerpo. Y le di una cantidad de antibióticos y me dijo: tráemela el próximo martes, eso era el lunes, y la voy a operar. Y yo hice un berrinche, yo lloraba y dije: Señor, pero ¿por qué, Señor? Si yo creo en los milagros, yo he servido a ministerios de poder, yo he ido a tantas cruzadas evangelísticas con hombres que Dios usa de una manera extraordinaria y he visto milagro tras milagro tras milagro. Señor, ¿por qué no haces un milagro en la vida de mi esposa? Y el Señor me dijo: este es un trato entre mí y tú. No quiero que llores, no quiero condolencia,
quiero no que estés hablándole a nadie, enciérrate y estés en mi presencia porque estoy hablando contigo. Los voy a preparar para un ministerio de poder, pero tienes que aprender a confiar en mí. No es fácil. Es un dolor el que se vive. Es una angustia la que se vive. Pero al final de todo, las glorias sean dadas a Dios. Porque el Señor hace lo que nos prometió. El Señor se dirigió a mí y me dijo: la gente que vive en Jerusalén habla de los israelitas con tus patriotas y dice a ellos que está lejos del Señor, y a nosotros en cambio nos dio el país para que seamos dueños de él. Por eso diles, esto dice Jehová: yo los desterré y los dispersé entre las naciones y entre países extraños, pero solo por un corto tiempo. Ahora yo mismo seré su santuario para ellos en los países a donde han ido. Diles también, esto dice el Señor: yo haré volver de esos países y naciones a donde los he dispersado, y los reuniré y les daré el país de Israel. Ellos volvieron a su país y acabaron con las prácticas odiosas, detestables que hay en él. Y yo les quitaré ese corazón duro como la de piedra y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces vivirán de acuerdo con mis leyes y decretos y las pondrán en práctica, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero los que viven apegados a esas prácticas odiosas, detestables, les pediré cuentas de su conducta, y el Señor soy, y esta es mi palabra. ¡Qué tremenda palabra! Nosotros tomamos los ministerios como algo simple, sin valorar, sin estudiar, sin entender cómo es el trato de Dios. Yo tengo un ministerio que la gente no me lo entiende. Me dijo un pastor en Querétaro, que tiene una iglesia muy grande, me dijo: lo que Dios te ha dado es grande y es único. No hay ministerios de intercesión, guerra espiritual como lo que Dios te ha dado. Lo tenemos que canalizar, lo tenemos que aprovechar, porque esto es un regalo del cielo, es un regalo de Dios. Pero ¿cuántas veces queremos caducar? ¿Cuánto desprecio de la gente? ¿Cuánto insiste uno con el pueblo que se motiven, que hagan cosas para Dios? Pero el pueblo está preocupado haciendo sus propias vidas y no tienen temor y no se preocupan por las cosas de Dios. Aquí viene, el Señor Jesús era uno de los profetas más grandes que ha existido sobre la tierra. Y Él dijo esto: por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas. Y ellos a unos mataréis, y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre nosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor lloró por Jerusalén? ¿Cuántas veces el Señor Jesús sufrió por ese pueblo? Porque lo ama y quería evitarles todo el dolor de cabeza. Pero no tuvieron compasión de Él, lo crucificaron, lo mataron de la manera más vil y despreciable. Hicieron lo peor con el Hijo de Dios. Y por eso el Señor les profetizó. Les dijo en Lucas 21:24: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Los profetas Jeremías, Daniel, Isaías, Ezequiel profetizaron en el año 700 al año 500 antes de Cristo. Luego vino Nehemías y todos los demás, Esdras, todo se hizo en la reconstrucción del templo. Pero pasados 500 años aparece el Señor Jesucristo. Y nuevamente
les profetiza que otra vez Jerusalén será destruida y el templo será derribado. Y se enojaron contra el Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo no escuchó. Dios mismo, dice la Biblia, que Dios mismo se manifestó en carne, vino a la tierra y también lo crucificaron, porque el pueblo no quiere oír la verdad. El pueblo no quiere oír que le digan que está en pecado, que está viviendo en miseria. Y Lucas dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. Jerusalén fue tomada por los romanos y destruido el templo, y se robaron los utensilios y se los llevaron a Roma, y después construyeron una religión tradicional que muchos saben cuál es para el día de hoy, con todo lo que se llevaron de Israel. Y esa profecía se cumplió. ¿Y qué creen? Que los judíos que estaban escuchando esa palabra no les gustó absolutamente nada. ¿Cómo le van a quitar la gloria? Porque lo más grande que tenía Israel y Jerusalén era el templo de Salomón, que era una de las maravillas más hermosas, y quedó en ruinas. Y eso fue el enojo contra el Señor. Por eso ese pueblo fue llevado cautivo por 200 años, por 2000 años, perdón. Hasta que en 1948 nuevamente Dios regresa a ese pueblo a recobrar su territorio y se establece la nación de Israel. Por cierto, está en cumpleaños, cumpliendo 72 años de existencia. Ahora, el tiempo se me está yendo, perdón, no puedo terminar. Les voy a pedir 5 minutos más. Dice, había un profeta de Dios, un hombre de Dios, que vivió una situación tremenda. Y él está en el Nuevo Testamento. La Biblia nos narra en el libro de los Hechos 7:50 al 60. No hizo mi mano todas estas cosas, dice este profeta. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón, de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Este hombre le está hablando, Esteban, a los sacerdotes judíos, a los religiosos. Y les está hablando de lo que están haciendo incorrecto. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Les dice. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ustedes? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Señor Jesucristo, del justo, y a quien vosotros ahora habéis sido entregados y matándole. Les echa el muerto, le dice, ustedes mataron a los profetas y también mataron a Cristo y ahora mataron al justo. Y luego le dice, y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso, que más tarde es reconocido como el apóstol Pablo. Aprendieron a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice murió, porque los que se despiden con el Señor no mueren, sino duermen. Porque la Biblia dice que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que duermen en Cristo resucitarán primero. El que está muerto no va a oír la trompeta, pero los que duermen en el Señor sí la van a oír. Así que la Biblia nos enseña que hay gran preocupación en la situación que estamos viviendo. El profeta Jeremías le dice
Ananías, escucha ahora, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Qué tremendo. Mira, dice, mira, Ananías, Dios no te mandó, pero usted ha hecho que el pueblo crea mentiras. Hoy día escuchamos muchas mentiras a través de la televisión, a través de ministerios que son falsos, que les interesa el dinero, que les interesa la fama, que les interesa. Yo coordinaba para un ministerio y cuando se me dijo, mira, yo quiero $5,000 de ofrenda, quiero un hotel de 5 estrellas, quiero Coca-Cola, quiero sodas, quiero todo, y le compramos una canasta me pasó varias veces hasta que dije, ¿sabes qué? Esto no es un llamado de Dios, de verdad que no. Me dio una tristeza ver las condiciones que ponen para llevar el ministerio de Dios. Yo no sé si estos algunos no están de acuerdo conmigo o están de acuerdo, pero estamos viviendo tiempos donde se ha negociado con el Evangelio. Por eso dice la Biblia, compre la verdad y no la venda. Regocijaos, dice el Señor, y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. No toquéis a los ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No toquéis al ungido, ni hagáis más a mis profetas. ¿Por qué? Porque son de Dios. Los hombres de Dios que Dios ha llamado tienen un respeto absoluto a Dios. Pero hoy día ha habido muchos ministerios que no están llevando esta palabra. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Se está cumpliendo el tiempo apocalíptico. Muchos dicen, esto no es un virus, son demonios que se han salido para destruir la humanidad. Y vienen de un país donde se adora al dragón. Mucha gente no tiene idea qué simboliza el dragón. El dragón es una de las personajes satánicas de la Trinidad satánica. Está la serpiente antigua, que es el diablo. Está Satanás y está el dragón. El dragón es una parte de la Trinidad satánica, es el que se ejecuta toda la acción y es el que está trayendo los juicios a la tierra. Así que, hermanos, prepárate, amigos, prepárense, lean las profecías, lean el libro de Apocalipsis, métanse en la palabra de Dios, prepárense, porque lo que viene no es nada bueno. Dios lo predijo a través de los apóstoles, a través del mismo Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan y a través de los profetas del Antiguo Testamento. Así que preparémonos, porque el día y la hora vienen cuando sabemos que las cosas no se van a poner mejor. Espero que esta palabra de alguna manera le pueda mover sus conciencias. Yo sé que muchos no van a decir amén, porque mucha gente no va a recibir esta palabra, pero muchos sí están alegres de que alguien se pare y predique una palabra con poder y con autoridad. Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias por sintonizarnos y esperamos vernos el próximo domingo. Hasta pronto. Bendiciones.